Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez estamos emocionados y contentos de estar acá con ustedes, acompañándoles en otro capítulo más. Se nos va el tiempo rápido porque hablamos un montón, pero de verdad es que hay mucho que hablar y se pone bueno esto, interesante. Vean, aunque si bien probablemente estemos argumentando algunas cosas o filosóficas o estemos haciendo algún ejercicio por ahí, es importante porque es tan aplicable en nuestra vida cotidiana, en el qué hacer. Así es. Desde el momento en que alguien nos dice, mira, pero yo no creo en lo que la Biblia dice, lo que vos crees, y nos veamos nosotros en algún momento presionados a contestar acerca de la razón de nuestra fe. Y entonces es ahí donde nosotros debemos de tener una claridad en medio de este mundo torcido, del saber por qué creemos lo que creemos. Estuvimos hablando la última vez acerca de las presuposiciones, del fundamento de nuestras creencias. Todos tenemos una creencia, todos tenemos algún fundamento. Quiero empezar con esto. Esas creencias, esos fundamentos de las que todo lo demás depende son presuposiciones, que eso es lo que hemos estado tratando. Y todo el mundo las tiene, desde el astrónomo, desde el científico, desde el filósofo, hasta el hombre común y corriente, Exacto, como ustedes, como yo, el hombre del bosque. Eso lo tenemos. Todos tenemos una presuposición, todos tenemos una creencia. Y esas presuposiciones son las que estamos de nuevo exponiendo, porque sin ellas no se puede analizar evidencia. ¿Sí? Mucha gente quisiera evidencia, y por eso en algún momento el History Channel y el Discovery Channel llegaron a ser tan famosos, ¿no? Porque, sí viste la evidencia y que sí hay evidencia de que probablemente los aliens fueron los que pusieron las pirámides en Egipto, porque está esta evidencia y la otra, y entonces la evidencia por sí misma pareciera ser que habla, pero no es así. Sí, no. Desde que cuando alguien dice, bueno, ¿y vos cuál es tu filosofía de vida? Ajá. También, o sea, exacto. Sí, todos tienen una opinión en esos puntos, pero nunca se cuestionan las presuposiciones. Y una vez que se cuestionan las presuposiciones, se puede validar o invalidar lo que se construye a partir de esas presuposiciones. No puede haber filosofía y de hecho ninguna búsqueda de la verdad en ningún campo sin presuposiciones. O sea, hablamos del campo científico, hablamos del campo metafísico, hablamos del campo epistemológico, de la medicina, de cualquier otro tipo de campo de investigación. No puede haber avance en la investigación sin presuposiciones. Se tiene que presuponer algo. Claro. Las matemáticas, ¿no? tienen sus presuposiciones, sus puntos de partida. La ciencia se basa en el supuesto orden de la naturaleza que hace posible la formulación de leyes, ¿no? Esto es lo que se le llamaba el orden o el funcionamiento normal de la naturaleza. Si la naturaleza funciona así, entonces por eso se pueden desarrollar leyes. Las presuposiciones en cualquier campo determinan la naturaleza de los procedimientos que se establecen, de las metodologías, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos ahora a analizar los hechos o las evidencias, ¿sí? Las presuposiciones determinan si un hecho es verdaderamente una evidencia para una cosmovisión elegida por alguien. Por ejemplo, una persona que sostiene presuposiciones antisobrenaturales, es decir, que no cree en lo sobrenatural, no cree en milagros, no cree en que no creen en fuerzas invisibles, pero sí creen en la gravedad, ¿no? Que es una fuerza invisible. Una persona que dice, yo soy anti-sobrenatural, yo soy naturalista, no creo en nada que sea fuera del orden natural. Probablemente no cree en la vida después de la muerte. Exacto, exacto, un escéptico, ¿no? Claro. Esa persona va a ignorar o va a reinterpretar o, en la mayoría de los casos, va a descartar cualquier evidencia que no respalde la cosmovisión que ya aceptó, que ya asumió, ¿sí? ¿Para qué? Para que su cosmovisión no sea invalidada. A lo largo de este proceso, aquellos que son
antisobrenaturalistas, en contra de lo sobrenatural, afirman que supuestamente ellos son neutrales y objetivos, ¿sí? Que no sostienen presuposiciones que influyan en la forma en la que se evalúa la evidencia. Y este es uno de los reclamos que hemos hecho desde el principio de estos podcasts. No existe tal imparcialidad, no existe tal neutralidad, es imposible. Pueden revisar 2 podcasts anteriores, al final hicimos una cita de un autor específico donde hablaba precisamente de eso. No crean en alguien que diga ser neutral completamente y no tenga ningún tipo de inclinación o sesgo, es mentira. No existen personas así. Como se observa en el caso de un escéptico, ¿no? Según él, tiene una objetividad supuestamente científica. ¿Qué tan buena era la evidencia evolutiva? ¿Sí? Preguntémosle. Tal vez además de esos 100 millones de hechos o evidencias que demostraron la evolución para él, probablemente habían otros 100 millones de hechos o evidencias que decidió ignorar para que no afectara la exposición de su cosmovisión, ¿no? Las presuposiciones van a determinar la realidad de un hecho, ¿sí? La historia de las batallas entre los cristianos y los no cristianos, sobrenaturalistas y antisobrenaturalistas, ¿no? Los creacionistas versus los evolucionistas. Nos va a mostrar que los partidarios de ambos bandos llegarán a cada pieza de evidencia con presuposiciones en la mano. Es como llevar un instrumento, ¿no? Pero es que analiza esta evidencia. Vaya, aquí está mi metro. No, pero aquí está también el mío. Entonces cada quien va con su propia presuposición a analizarlo. Nadie es verdaderamente imparcial. Entonces, este principio lo planteamos en los primeros podcasts, el mito de la neutralidad, decía Greg Vansen, porque cuando llegamos a la evidencia no existe tal cosa. Nunca caigamos en esa mentira de que compartimos un terreno común con los ateos, los cristianos, y lo único que los cristianos tenemos que hacer es dejar un poco nuestro fanatismo y nuestra religiosidad y ser objetivos como lo son los ateos, supuestamente, para analizar todo esto. Según ellos, el campo científico, o sea, como ellos lo definan, y muchas veces su definición de lo científico es absurda y también realmente no es válida. Según ellos, el campo científico es el campo de la neutralidad, porque de ahí tenemos que partir todos, ¿ok? Si nosotros aceptamos eso, estamos asumiendo que la creación, la ciencia y la creación vinieron a existencia automáticamente sin la ayuda de ningún creador. Y eso ya nos pone en un campo distinto a los ateos o a los contrarios a esta posición. Quiero hacer ahí algún tipo de comentario, porque vean, es acá precisamente donde empiezan los problemas cuando no sabemos argumentar. Cuando un científico, un ateo, alguien no creyente, nos lleva a un supuesto campo neutral para que veamos de manera justa, debatir argumentos, es ahí donde el cristiano regularmente cae en dificultades, porque cree entonces que la ciencia o ese campo que es neutral es ahí donde deberíamos de traer todo para ser probado. Y si eso es cierto, entonces básicamente que la ciencia termina siendo Dios. Exacto. ¿No? O sea, sí, el juez que determina que sí y que no. Y vean, si nosotros como cristianos caemos en eso, es un pecado serio, hermano. Exacto. Es serio. ¿Por qué? Porque la ciencia no es el elemento para determinar qué es verdad y qué no. Es ahí donde estamos nosotros llegando. Porque la ciencia no es mayor que Dios. Ese es el punto. Lo hemos dicho varias veces. La ciencia fue dada al hombre por aquel que hace posible la ciencia. Una vez se nos haga el reclamo, es que vos deberías compartir este campo neutral de la ciencia y ustedes creyentes despójense de sus mitos, de sus mitologías bíblicas y religión fanática y vengan a la ciencia y aquí platiquemos porque aquí es el terreno neutral.
Una pregunta es importante y suficiente para desbaratar ese reclamo. ¿Quién le enseñó al hombre la ciencia? Uh-huh. Y ahí nos enrolamos en otra discusión anterior a la ciencia para demostrar con esa simple pregunta que la ciencia no puede ser supuestamente ese terreno neutral que ellos reclaman. Claro, aquí es bien importante eso que estamos hablando porque nos vamos a encontrar con estos problemas en el día a día a la hora de argumentar. Y por eso regularmente lo decimos, si estamos en una plática, tratando de argumentar con algún familiar, algún tío, algún compañero de trabajo no creyente, que nos pregunte acerca de la razón de nuestra fe y que somos llamados nosotros a responder eso, que desde el primer podcast por ahí empezamos con todo eso. Véanlos, por favor. Vean que es tan importante estos puntos. O estamos diciendo que, como bien lo dice Greg Benson, la neutralidad es un mito. Exacto. Cuando alguien nos invite a llegar a un campo donde aquí sí vamos a ser neutrales, yo soy imparcial, yo soy objetivo, yo estoy neutral, hermanos, por favor, no caigamos en el error de creer eso, porque Exacto. nadie es imparcial, nadie es neutral. Nadie es neutral. Tener totalmente objetividad. Yo he puesto, si alguien reclama ser neutral, no sé si está muerto. Exacto. Porque no tiene una postura. Exacto. Pero todos tenemos un punto de partida, una presuposición, y es a partir de ahí que vamos a analizar nuestras evidencias. O sea, no caigamos en el error de no me traigas la Biblia. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Porque cuando caemos en el error de que no me traigas la Biblia por parte de alguien, ese otro también tiene una su Biblia. Exacto. Que no es la de estos de 66 libros inspirados, canónicos, no. Es otra de libros no inspirados, que le podríamos decir apócrifos, ¿no? Exacto. Y él cree en eso y nosotros. Aquí el punto es, ¿cuál es el fundamento para eso que creemos? Y posteriormente, definir evidencias. Claro. ¿Cuál es el fundamento para definir evidencias? Ahora, recordemos esto, ni siquiera la ciencia es una empresa totalmente objetiva. Claro. Uh-huh. Tristemente, y pusimos hace algunos podcasts, hace algunos capítulos, precisamente un libro que recopila todos los errores científicos que han existido a lo largo de la historia y todas los fraudes que han habido también en la empresa científica. Claro, cuando se le pregunta a un científico de verdad que puede tener objetividad, ¿no? Y la ciencia puede responder a todas las preguntas. Un científico que de verdad está en busca de la verdad va a decir, no, la ciencia no responde a todas las preguntas. La ciencia puede responder a estas cuestiones, pero no a todas las preguntas que el ser humano tiene. Encerrados en sus grandes donaciones, departamentos, laboratorios científicos, rutinariamente muchos de ellos intentan justificar cualquier anomalía que las investigaciones puedan descubrir. Solo cuando la evidencia creciente los obliga a afrontar esas anomalías, algunos científicos, y son realmente raros, son extraños y son pocos, tristemente, los científicos, porque no estamos diciendo que todos los científicos son corruptos, no, este es el punto. Sabemos que hay científicos que son honestos, o sea, hemos hablado de algunos. Claro, y no estamos negando, ya lo dijimos claramente en otros podcasts, que no negamos el ejercicio científico. Hay que hacerlo, sí, pero hay que hacerlo con honestidad, ese es el punto. Pero es solo cuando la evidencia se amontona en contra de sus anomalías que entonces se ven forzados a enfrentarlas y hacen un cambio mental repentino que les permite romper con el ciclo normal de su investigación. Así es como ocurren las revoluciones científicas, ¿sí? Uh-huh. La historia está llena de ejemplos de supuestos expertos científicos objetivos que rechazaron nuevas pruebas que suplantarían una teoría inviable para explicar la realidad. Muchos científicos destacados rechazaron la afirmación, por ejemplo, de Louis Pasteur, allá en el siglo XIX, 1822, por ahí más adelante, de que los organismos microscópicos causaban ciertas enfermedades a pesar de la abrumadora evidencia que Louis Pasteur había presentado, ¿no? Y
Este es el desarrollo de la ciencia. Este es el desarrollo de la ciencia que también está llena de equivocaciones, de inexactitudes, que son... El desarrollo científico es una herramienta, no es una presuposición. Por eso estamos diciendo todo esto, ¿sí? Para que vean que incluso el ejercicio científico necesita de algo más fundamental. Claro. ¿Sí? Entonces el cristiano no puede caer en que nuevos descubrimientos científicos, entonces por eso es que creo la Biblia, porque la ciencia la respalda. No, la ciencia no es, o el ejercicio científico nos ha demostrado en estos 200 años o más, que el ejercicio científico no puede ser la base para probar todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Sí, es aquí, por eso es tan importante eso, el error, porque luchamos de alguna manera por traer el ejercicio científico para de verdad evidenciar, para comprobar y para salir con ese caballito de batalla, decir, ya vieron, la ciencia comprueba la Biblia, la ciencia... Y yo sé que probablemente nos estamos metiendo problemas con estar diciendo eso, porque hay gente que probablemente no sé si se van a molestar por esto, pero sí, hermanos, caer en el error de que la ciencia es el juez que determina que la escritura es verdad, no, es pecado. Sí. O sea, no podemos confiar en que la ciencia va a determinar si la escritura es verdad o no. Exacto. Vean, la ciencia no puede ser el juez que determine si Dios es Dios o no. Exacto. No estamos negando el ejercicio científico. Si hay algún hermano en la fe que se dedique a hacer ejercicio científico, gloria a Dios, y que todo su ejercicio le traiga gloria a Dios, eso es lo que sí proponemos, ¿no? Pero entonces entendamos que el ejercicio científico no puede ser en última instancia el elemento último para determinar la verdad. Así es. Entonces, esto lo estamos tratando en el segmento de cómo es que las evidencias tienen un lugar en la argumentación. Los cristianos no negamos la evidencia. Lo que negamos es el fundamento sobre el cual se supone que las evidencias deben ser analizadas. Las evidencias deben ser analizadas a partir de la uniformidad de la naturaleza. Aquel que permitió que la naturaleza se comporte de manera uniforme. A partir de Cristo, a partir de la forma en la que Cristo ordenó el mundo, porque todo fue creado por medio de Él. Lo que no se ve, lo que se ve fue creado de lo que no se ve, y creemos que Jesucristo es quien da sentido a todo pensamiento humano que pueda explicar y traer razón a lo que nos sucede alrededor. Entonces, las evidencias tienen un lugar, pero estas dependen de un fundamento, y ese fundamento es la naturaleza, el carácter de Cristo y la forma en la que Él ordenó la realidad. De nuevo, vamos a hacer el reclamo a que debe existir un ejercicio científico por parte de los cristianos, y uno muy bueno, uno honesto, no que dependa del dinero, no que dependa de las ideologías, no que dependa de las donaciones, sino uno muy bueno. De hecho, yo sigo ciertas publicaciones del Instituto Bíblico para la Ciencia. Es un grupo de hermanos, y realmente es un científico. Él es astrofísico, él se llama Jason Lyle, es un hermano en la fe, creyente, cristiano, evangélico, reformado, protestante, escritor de varios libros. Ojalá tengamos el privilegio nosotros en Academia Credo de poder más adelante traducir un poco de su material. Yo he aprendido mucho de él, y de verdad que espero que incluso algún día lo podamos traer como un conferencista a Guatemala. Sería fantástico. Y es un científico que hace ciencia desde esta perspectiva presuposicional. Es fantástico cuando ustedes de verdad encuentran un científico que analiza la evidencia a la luz de la revelación. Es extraño encontrarlo, tristemente, pero por eso estamos hablando de estos temas, porque ojalá hayan más jóvenes que estén dispuestos a hacer esto. Nosotros no tenemos una mente científica, yo personalmente no tengo una mente científica, pero intento entenderla,
y creo finalmente que depende de la revelación de Cristo. Así que muchas gracias por escuchar este podcast. Ya se nos fue otra vez el tiempo. Sí, hay tanto para hablar y vamos a seguir. Estén pendientes, por favor, del siguiente capítulo que vamos a seguir con este punto bien interesante. Que Dios les bendiga. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.